Hola, queridos amigos y queridos hermanos. El último don que reflexionaremos es el santo temor del Señor. Este temor no es el temor a aquel que nos puede castigar porque nos hemos comportado mal. No es el temor a aquel que viene a fiscalizar nuestra vida y a mirar cómo la estamos llevando para tomar cuentas y pagarnos y darnos duro en la cabeza. No es el temor de aquel que ha dejado una tarea y le tenemos que cumplir porque o si no nos paga, no nos bendice, no nos da nuestro merecido. Tampoco es el temor de aquel que puede destruir nuestra vida si no hacemos lo que Él nos diga. No es un temor terrorífico, no es un temor para sentir miedo, no es un temor coercitivo, no es un temor que nos quita la libertad, no es un temor que nos hace esclavos, no es un temor que nos hace siervos. Es muy diferente. Con una parábola del Evangelio les voy a explicar el porqué de este temor y cuál es su sentido. La parábola del hijo pródigo que nos regala el Evangelio de Lucas nos muestra cómo un hijo le pide a su padre la herencia que le pertenece, se aleja de su padre, me imagino que está muy bien en la casa paterna, se va a un lugar muy lejano y se lo gasta en lo que quiere. Y en un momento de su historia se ve anhelando comer lo que anhelan los cerdos y se dice a sí mismo: en la casa de mi padre los siervos comen mucho mejor, tienen pan hasta hartarse. Más bien volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Este hombre hace esa reflexión y vuelve a la casa de su padre. Lo normal, si nuestro temor, el temor fuera un temor terrorífico, pues ¿cuál sería la actitud del padre cuando lo recibe? Sería una actitud de: si ves, yo te lo dije, sin mí no puedes hacer nada. Nos reprocharía. Esa hubiera sido la actitud del padre de este muchacho si el temor de Dios fuera un temor negativo. Pero ¿qué es lo que hace este padre? Al ver a su hijo venir de lejos, le sale al encuentro, se le tira al cuello, no lo deja ni hablar, le regala dignidad y lo mete nuevamente a su casa y le hace una fiesta. Ahora, ¿cuál es el santo temor de Dios? El santo temor de Dios es alejarnos de esa casa. Porque cuando nos alejamos de esa casa y cuando creemos que nuestra libertad nos lleva a ser más felices, sufrimos muchísimo. En esa casa está nuestro Padre, el que verdaderamente nos ama, el que nos quiere, el que nos perdona, el que siempre está haciendo una fiesta para hacernos sentir sus hijos. Cuando nos alejamos de esa casa, sufrimos mucho, gastamos nuestra vida en falsas felicidades y creemos que ahí podemos realizarnos plenamente. El problema es que son falsos espejismos de felicidad. Y mira cómo se sufre. Mira, este muchacho inclusive deseaba comer de lo que comían los cerdos. Es que cuando se está lejos de Dios, se sufre porque se está solo. El santo temor, ¿cuál es, hermanos? Tener verdaderamente un dolor, un miedo a estar solos con nosotros mismos, a estar solos con nuestros pecados, con nuestras debilidades. Porque si estamos solos con nosotros mismos, ¿quién nos levanta? ¿Quién nos anima? ¿Quién nos da una palabra? ¿Quién nos perdona? ¿Quién nos reincorpora? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos da una mano? Es este temor. No es un temor de miedo, no es un temor terrorífico, no es un temor de un mazo dándonos en la cabeza. Es un temor a quedarnos lejos de la fuente de la vida, de la fuente de la felicidad. Este temor puede ser tan fuerte y traer tantas cosas buenas a nuestra vida que puede llevarnos a tomar decisiones duras, aparentemente duras. Un caso es Abraham. Abraham, Dios le cumple una promesa, él quería un hijo. Y en un momento de su vida empieza a amar más a su hijo que a Dios. Y Dios le pide, eso nos lo regala el libro del Génesis, que sacrifique a su hijo. Y Abraham tiene tan fuerte la conciencia del amor de Dios y de la promesa y de la verdad de Dios, que se va con su hijo Isaac
y sube al monte Moria y está dispuesto a sacrificarlo. La epístola a los Hebreos nos decía que fue tan fuerte la fe de Abraham que lo que él no dudaba es que el Señor era poderoso incluso de resucitar a su hijo, de devolvérselo, porque el Señor se lo había prometido y no se lo iba a quitar. Este temor no es el temor de que me va a castigar, este temor es que si me quedo sin Él, mi vida no vale para nada. Ese temor es muy necesario en nuestra vida porque nos aleja del pecado, nos aleja también de la agresión a los demás y nos aleja del deseo de vivir para nosotros mismos y de construir nuestra vida a espaldas de Dios. Pues hermanos, estas pocas reflexiones que hemos hecho sobre los dones del Espíritu Santo, espero que les hayan ayudado a comprender plásticamente la necesidad del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu es el que hace santa nuestra existencia y el que hace que pues, nuestra vida, la vida común, nuestra familia, nuestra iglesia, sea un lugar en donde Dios habita. Les deseo siempre lo mejor y nos estamos viendo en próximas reflexiones. Feliz día.